¿Cómo andan? Buenas noches. Gracia y paz, que Dios los bendiga a todos los que están asistiendo a este video, a todos los que están asistiendo en vivo. Hoy es día 8 de abril de 2026. Mi nombre es Matías y juntamente con mi esposa somos aquellos que administramos este perfil de TikTok y los canales de YouTube. ¿Y de qué se trata, no? Tal vez ustedes preguntarán. Nosotros tuvimos durante 21 años y 32 años respectivamente dentro de la secta Iglesia Universal del Reino de Dios. Y contamos y con nuestras malas experiencias o nuestras experiencias queremos ayudar a aquellos que hoy están dentro de la Iglesia Universal y no saben cómo salir, o aquellas personas que son víctimas de la institución religiosa, que salieron y todavía no pueden recomponerse psicológicamente, económicamente y en los otros aspectos. Nosotros habíamos publicado algo que íbamos a hablar sobre programa neurolingüística. Nosotros decidimos postergar ese vivo. ¿Por qué? Porque sabemos que es un tema muy serio y queremos traer personas que estén capacitadas y que tengan algún tipo de especialización o de un poco más de conocimiento más profundo, profesional, para poder desarrollar ese tema de la manera que se debe. Hoy en día, en Argentina, Latinoamérica, Brasil, en muchos países del mundo, hay un boom, que se llama boom, o aquellos que son espirituales entre comillas, dirán un avivamiento, que en realidad no es un avivamiento, sobre las iglesias evangélicas, neopentecostales y de la rama protestante. Y juntamente con el crecimiento en estos años, ¿no? en estas décadas, a partir del año 60, 70, a partir del crecimiento de las iglesias evangélicas, voy a englobar como evangélicas protestantes, trajo un problema que muchas personas ignoran, que muchas personas tal vez que pasó de largo, se normalizaron algunas cosas, o se usó de la palabra de Dios para justificar abusos. Cuando hablo abusos, no necesariamente tenemos que el abuso tiene que ser de índole íntimo, sexual, que no puedo decir la palabra, sino que hay otros tipos de abusos, hay otro tipo de manipulaciones, y sobre eso quiero hablar, sobre manipulación. La palabra manipulación significa intervenir con medios hábiles y a veces arteros en la política, en el mercado, en la información, etc., con distorsión de la verdad o la justicia y al servicio de intereses particulares. Esa es la definición según el diccionario. Justamente de eso es lo que queremos hablar. Hoy en día, tu hijo, tu nieto, tu hermano más chico, tu mamá, tu abuela, sea quien sea, puede estar en peligro, en un peligro silencioso, en un peligro travestido de algo bueno. Cuando nosotros hablamos de iglesias,
no vamos a generalizar, porque sabemos que hay denominaciones, iglesias, congregaciones de sana doctrina, donde la palabra de Dios se utiliza para bien, se utiliza para ayudar a las personas. Pero la gran mayoría solamente tienen un interés, que es de manipular a las personas para, como dice acá, para el servicio o para un interés particular. ¿Y cuál sería ese interés particular? El interés particular sería el interés particular, es el interés de la lideranza religiosa, de solamente unos pocos. Unos pocos son los que se benefician y muchos son aquellos que están al servicio de intereses particulares, líderes religiosos. Y hemos visto hoy en día, nosotros particularmente con mi esposa, dentro de la Iglesia Universal del Reino de Dios, fuimos manipulados. Pero me van a decir, no, pero vos hiciste las cosas porque querías. Vos hiciste las cosas porque realmente quisiste. Y no es tan así. Porque no podemos menospreciar la... No podemos menospreciar la autoridad religiosa, qué poder tiene de influencia sobre las personas. Una lideranza, sea una lideranza religiosa, un profesor, un jefe, lo que sea. Tiene mucho poder. Un líder político tiene mucho poder de persuasión y de manipulación en sus manos, y a veces maneja a las personas sin que las personas se den cuenta. En mi experiencia particular, yo llegué con 20 años a la Iglesia Universal del Reino de Dios. Fui llevado por mi madre porque estaba con problemas de ataques de pánico, que hoy se dice ansiedad. Comencé a asistir a reuniones y bueno, realmente, o sea, cuando uno cree, uno es curado. Es esas las señales, ¿no? La cura, la liberación. Hoy no voy a poner en tela de juicio, todo lo contrario, ¿no? Realmente, si uno cree, la palabra de Dios es la buena semilla, como yo siempre aclaro, siempre menciono la buena semilla, independientemente de quién sea el sembrador. Si el sembrador está haciendo las cosas malas, bueno, es problema de él. Bueno, realmente aquel problema que tenía Dios, no la Iglesia Universal, Dios, Él me curó. Hasta ahí todo bien. El problema es que tenemos que diferenciar de una persona cuando es miembro y cuando la persona se adentra dentro del sistema religioso. Porque aquel que es miembro simplemente va, asiste a una reunión, termina la reunión, va para su casa, va 2, 3, 4 veces, dependiendo de la persona, por semana, y ella nunca va a conocer los bastidores. Los bastidores son la parte de atrás, detrás del telón de la secta. Ese tipo de instituciones principalmente están interesados en gente joven, aunque en estos últimos tiempos ellos, a falta de mano de obra precoz, joven, ellos están cambiando la estrategia, pero principalmente ellos apuntan al público joven, actualmente a los niños, 8, 9, 10 años, que no conocen otros lugares, que nunca asistieron a otra reunión, no fueron de otra religión, no conocen nada del mundo, para ir adoctrinándolos según sus conveniencias. De tal manera que ya le van enseñando cómo vestirse, cómo hablar, qué actitudes tener, y
en algo que aparentemente es algo tan santo, ellos van tomando el papel de los padres y formando un carácter conforme a la institución religiosa. ¿Y cuál sería ese carácter? Un carácter de priorizar la institución religiosa que en nombre de Dios manda a no tener sentimientos, muchas veces pasar por encima de la autoridad del padre o de la madre para realizar algo en la institución religiosa, que incentiva a los niños jóvenes a muchas veces agarrar algo que no es de ella o de él y venderlo para realizar un sacrificio y otras cosas más. Ahí usted deja a su hijo dentro de un lugar aparentemente que tiene una intención buena y ellos van formando ese carácter. Ahí cuando tu hijo tiene 15, 16 años, él ya quiere, no, quiero ser obrero, quiero hacer la obra de Dios, quiero ser pastor. Ahí olvídate, ahí tu hijo ya, perdiste tu hijo para la institución religiosa. En algo que aparentemente, y repito y vuelvo a repetir, en algo que aparentemente es santo, aparentemente tiene apariencia de piedad, tiene una apariencia buena, pero es todo lo contrario, todo lo contrario. Ellos ya consiguieron cuando acontece eso, que tu hijo ya va como pastor, ahí ya consiguieron aquello que querían. Ya te sacaron tu hijo en nombre de Dios, porque Dios no tiene nada que ver, porque tu hijo no se va a convertir en un pastor. Tu hija no se va a convertir en la esposa de un pastor. Tu hija, desde el momento que él entra como pastor, desde el momento que tu hija se casa con el pastor, ellos inmediatamente se tornan empleados, soldados de un sistema religioso corrupto. Y ahí lo que menos va a hacer él va a ser ganar almas. Lo que él menos va a hacer lo que menos va a hacer es siervo de Dios. Él va a ser siervo de la iglesia. Antes de casarse, tu hijo, tu nieto, quien sea, tu hermano, lo que sea, él va a tener que realizarse una cirugía que se llama vasectomía. Simplemente tu hijo va a ser castrado. Es así. No va a poder tener más hijos. Por orden de la iglesia. Porque al líder de la secta no le gustan los niños. Ahí él va a trabajar por metas económicas. Va a entrar en un sistema de meritocracia, donde él no va a crecer en la institución religiosa porque él ayuda a más personas, porque él realiza caridad, porque él de repente la iglesia creció en número de personas. No, todo lo contrario. O sea, a la institución religiosa no le interesa. Las personas no le interesa si hay transformación de vida, no le interesa si alguien fue curado o lo que sea, eso pasa en segundo plano. Lo que le interesa es si crece económicamente o no. Y ahí tu hijo o esa persona que entra, ¿no? Ese joven, ya él también forma parte, él ya adquirió los conocimientos que no son bíblicos de manipulación de personas. Y ahí él, para crecer económicamente, para cumplir sus metas, él comienza a realizar todo un trabajo, el pastor. El pastor realiza todo un trabajo, pastor, obispo, lo que sea. Él realiza un trabajo de manipulación en la mente de las personas. ¿Cómo? Usando la palabra de Dios, mejor dicho, mal utilizando la palabra de Dios, versículos, así me fue la palabra, versículos en portugués isolado, versículos sueltos, versículos distorsionados, ¿para qué? Para engañar a las personas. Partes bíblicas, parte de pasajes bíblicos que son sacados fuera de contexto, como por ejemplo Malaquías 3:10, porque la institución religiosa habla sobre
el diezmo de basado siempre en Malaquía 3:10. Pero no habla de la otra parte que está en Deuteronómico, que ya les voy a decir. Solo un segundo. Como dice en el libro de Deuteronomio 26:12, dice así: cuando acabes de pagar todo el diezmo de tus frutos, solo un segundo, cuando acabes de pagar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, el año del diezmo, o sea, no son todos los años, no es todos los días, entonces lo darás al levita, al sacerdote, ¿no? Al forastero, al huérfano y a la viuda. El forastero en otras versiones dice extranjero, para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. Deuteronomio 26:12 no se predica en las iglesias evangélicas, se predica en Malaquías 3:10, donde se condena a aquellos que no son diezmistas o que no dan el diezmo, colocándolos como que están robando a Dios. Y ahí es la primera manipulación que se realiza dentro de las iglesias. Y después otras cosas más fuera de contexto, como por ejemplo, en la Iglesia Universal se realiza cada 6 meses un ritual. Ellos dicen que es una campaña, es un ritual. Antiguamente se llamaba campaña de Israel. Hoy se llama hoguera santa o foguera santa en portugués, hoguera santa, donde se elige un personaje bíblico. ¿Para qué? Para colocarlo como ejemplo de fe, para colocar a él como ejemplo de que él sacrificó y la vida de él fue cambiada. Ahí se utiliza a Abraham, se utiliza a Moisés, se utiliza a Gedeón, se utiliza ¿a quién más se utilizó? Abraham, Gedeón, Josué, pero principalmente son esos personajes. A Jacob también, me había olvidado de Jacob. Se utilizan esos personajes ¿para qué? Para llevar a las personas a realizar un sacrificio. Ese sacrificio, por supuesto, que es un sacrificio económico. Es un sacrificio donde la persona tiene que dar su todo. ¿Sabe lo que es todo? Todo es todo el sueldo. En Argentina todo el aguinaldo, porque se eligen exactamente los meses de junio y de diciembre, donde la persona recibe aguinaldo, significa es medio sueldo. O un sueldo, creo que es, pero que es un medio sueldo, medio salario. La persona recibe extra, tanto en junio como en diciembre, a fin de año. Y son los meses donde la Iglesia Universal del Reino de Dios elige para realizar esa campaña, ese sacrificio. Cosa de que ya es antibíblico. Porque como yo les dije, ¿no? Como yo menciono siempre, el pueblo judío, él no sacrifica más desde el año 70, porque ellos no tienen templo, no tienen lugar donde sacrificar. Si ni siquiera el pueblo judío sacrifica, ahora aquellos que se dicen cristianos realizan un sacrificio así anulando la cruz de Cristo. Y ahí donde entra en esa campaña la manipulación. ¿Por qué? Porque como por ejemplo, el pastor tiene una meta. El pastor no puede aquella meta, pongámosle, que el pastor anterior, que estuvo 6 meses, o él mismo que estuvo 6 meses, él tiene que ser mucho más el valor económico que tiene que entrar en esa campaña. O sea que él empieza a utilizar un montón de artimañas, comienza a manipular a las personas. Antiguamente, ¿no? Ahora no se realiza tanto. Antiguamente era un monto, era con un valor. Y
como por ejemplo año 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, creo que hasta 2008 más o menos. Teníamos que estar una hora escuchando al pastor hablando sobre valores. Ahí cerrábamos los ojos, ¿no? Voy a hacer un ejemplo. Cerrábamos los ojos siempre, ¿no? Las manos, ¿no? Acá en el corazón. Tiene un significado también, que después vamos a hablar sobre eso. En otro vivo, explicar el tema del tema de las manos en el corazón o de otros tipos de prácticas usadas. Mano en el corazón, parado y con los ojos cerrados. Y ahí el pastor diciendo, usted que va a realizar, usted que ya no acepta más la vida que tiene, usted que está en la derrota, usted que está esto, usted que está lo otro. Claramente, la persona que está dentro de la iglesia va porque tiene un problema, porque está teniendo una dificultad, algo está pasando en la vida de ella. Y acá quiero apartar a Dios, lo quiero colocar porque Dios no tiene parte, la palabra de Dios no tiene parte en esto. Solo un segundo que... la palabra de Dios no tiene nada que ver. Dios es santo, 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 omnipotente, omnipresente, omnisciente. Dios no tiene nada que ver. Bueno, vamos a seguir. Ahí la persona agarra y está con la mano en el corazón y escuchando al pastor, usted que no acepta, usted que va a hacer un sacrificio con 1.000.000, y comenzaba 900.000, 600.000, 700.000, 600.000, usted que va a vender, usted que va a hacer esto, usted que tiene una casa, él ya sabe quién tiene casa, quién compró una moto, porque mayormente los miembros, digamos, van y cuentan sobre sus adquisiciones. Y comenzaba a ir, iba de 1.000.000, ahí comenzaba a bajar a 600, 500, 400, 300, 100, iba bajando, 100, 30, 20, 10, 5, 1.000. Yo estoy acelerando, ¿no? Porque imagínense estar una hora escuchando al pastor hablando sobre valores económicos, hasta que llegaba a 300. Más 300 no era un número, un número aleatorio. 300 tenía una simbología. Un ejemplo, 300 simbolizaba los 300 de Gedeón. Siempre usan numerología también. Aclaro su numerología. Ahí cuando llega a 300 y ahí para que todo el mundo, nadie quede fuera, bueno, ¿usted qué va a hacer con 300? Terminaba 300 ahí. La mayor cantidad de las personas iban cuando él hablaba sobre 300, en su tiempo era 300 pesos, ¿no? Hoy ya no se utilizan más valores porque saben que si hoy dicen esas cosas, ellos van presos, porque ellos están instigando y están vendiendo la bendición. Por eso hoy no se entrega ni sobre se entrega hoy. Ahí la persona pasaba por el falso altar, que era un altar, siempre armaban un altar conforme al personaje bíblico. Se hacía una réplica de el monte Sinaí en el altar, se pone un altar de piedra con una llama encendida, ¿no? Que es una luz. Y ahí, digamos, comenzaba la manipulación. Ahí luego continuaba con el tema de que siempre en todas las reuniones se ponía un testimonio. ¿Para qué? Para que la persona levante, digamos, diga, no, es mi oportunidad, pero la mayoría de las veces, voy a decir un 99,99%, los testimonios son manipulados. Son también manipulados los testimonios también. ¿Por qué? Porque no expresan exactamente la verdad es aumentada. Y ahí en la iglesia donde mi esposa y yo éramos, yo no voy a decir el nombre, ¿no? Pero ¿qué hizo el pastor un día? Un día agarró, él tomó un testimonio, ¿no? De aquella manera que ustedes ya saben, y la persona este hombre, él tenía una casa, solamente que la casa no era una casa para poner un testimonio. La casa no voy a decir que es linda, fea, cada uno tiene la casa que tiene. Pero ¿qué hizo el pastor? El pastor, como manejaba el tema de Photoshop, él manipuló la foto, la casa de la persona. Digamos, una casa que no estaba terminada, la terminó en Photoshop. O sea que hasta el propio matrimonio, el propio testimonio fue manipulado.
y no expresaba realmente la verdad, porque no era exactamente eso, son medias verdades o medias mentiras que son mentiras. Media verdad o media mentira es mentira. No existe eso de medias verdades o verdades contadas por la mitad. Era todo manipulado. No expresa exactamente la verdad, la realidad de aquello que había pasado en la vida de esta persona. Bueno, todos los testimonios son un testimonio antes que empiece la reunión. No es a lo último, porque no es a lo último. Porque si la persona asiste, hasta en eso ellos son inteligentes para el mal. Cuando si la persona asiste un testimonio a lo último de la reunión, ella no va a poder ir y comprometerse a realizar un sacrificio. No, tiene que ser antes. ¿Para qué? Para que la persona se infle de emoción y durante la reunión, cuando sea el llamado, la persona va a ir, va a decir, no, si pasó en la vida de la persona, en mi vida también va a pasar, va a acontecer. Y ahí va. Uno se siente culpable hasta de tener un ahorro en el banco. Como ellos pasan la campaña, ese sacrificio, uno se siente culpable hasta de tener un ahorro en el banco o de tener un dinero guardado. Porque para la Iglesia Universal, tener un ahorro, tener un ahorro en el banco, un dinero guardado, de repente para comprar algo, para juntar, es falta de fe. ¿Qué pasó acá? Falta de confianza, algo pasó acá, hizo un ruido. Es falta de fe, falta de confianza en Dios para los miembros, para los obreros, porque para el líder no es, para Edir Macedo Becerra, que es líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Él tiene banco, él tiene varias empresas, tiene un hospital de última generación, de lo más moderno, sin temor a equivocarme en el mundo, diferentes empresas, él anda en avión. O sea, para él puede tener ahorro, él puede tener 2 billones de dólares o 10 billones de reales guardados o de bienes, él puede, pero el obrero no puede tener 100 dólares guardados, porque es falta de fe, falta de confianza, es una garantía que él tiene. Y ahí empieza la manipulación durante la campaña. Estoy hablando solo de un tipo de manipulación, solo de un tipo, porque son muchas cosas, son muchas áreas. Son muchos tipos de manipulaciones diferentes. Hay manipulación para niños, hay manipulación para jóvenes, hay manipulación para adultos, hay manipulación para ancianos, hay manipulación para mujeres, hay manipulación para hombres, hay manipulación para pastores, para obispos, hay manipulación para todos, y para todos los aspectos dentro de la institución religiosa hay manipulación. Y yo solamente estoy hablando de una, no va a dar para desarrollar todo porque es mucha cosa. Ahí la persona, ¿qué hace? La persona piensa y va pensando, porque es un periodo donde siempre se repite lo mismo. Un ejemplo, se habló de Abraham, se va a hablar de Abraham, se va a hablar antes que empiece la campaña, durante, se va a comenzar a hablar de Abraham. Ahí el lema siempre es que la persona realizando eso después va a tener un antes y un después en la vida de ella. Pongámosle que la entrega es el día 15 de julio y que después del 15 de julio la vida de la persona no va a ser igual, y la persona coloca su expectativa porque primero es en una iglesia. Aquel que no conoce va a decir, no, pero una iglesia tipo tiene que ser verdad, ¿no? Veo un lugar lindo, pastores bien vestidos, de traje, camisa, corbata, bien alineados, pelo corto, dientes blancos, manos hechas, manos como hasta de mujeres, ¿no? Uñas hechas, la piel lisa, blanco, bueno, el que es blanco no, o sea, hay gente que de otra, digamos, hay gente negra, hay gente blanca, hay gente
asiática, en fin, lo que sea. Pero siempre, digamos, un ejemplo, yo hablo blanco porque yo soy blanco. El que es blanco, pero blanquísimo porque no anda en el sol, no está quemado, no tiene arrugas. Aquel que debería tener, ¿por qué? Porque no hizo nada durante 20, 30 años en la vida de él. Digamos, no coincide con la edad que tiene porque nunca tuvo un esfuerzo físico, no sale, no anda en el sol, no camina, no hace nada. Y digamos, pasa una credibilidad. Ahí la persona acredita. La persona no tiene conocimiento de la palabra de Dios para el miembro de la Iglesia Universal. Aquellos que un versículo bíblico es la palabra de Dios. Y exactamente las personas aprenden aquello que los pastores y los obispos de la Iglesia Universal quieren. No aprenden ni más ni menos, no son enseñados a leer la palabra de Dios. Hay personas que dicen, no, pero ellos dicen que es para leer. Sí, dicen que es para leer, pero después cuando ellos predican dicen que no es por conocimiento. Que conocimiento, la letra mata, dicen. Y claramente la letra mata, o sea, letra sin Dios es solamente una historia. Es claramente, pero uno no puede aplicar eso en la vida porque uno realmente tiene que leer la palabra de Dios para que como por ejemplo, la persona no sea engañada con temas como el diezmo. Deuteronomio 26:12 dice que el diezmo en el tercer año, en el año del diezmo, que era un año el del diezmo, no era todos los años, la persona iba a ir, iba a dar al levita, que era el sacerdote, que era aquel que era descendiente de Leví, iba a dar el diezmo. Al forastero, que es el extranjero, al huérfano, que es aquel que no tiene ni padre ni madre, a la viuda, aquella que no tiene, que perdió su marido, para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. Pero hoy si yo voy con ese versículo bíblico, me van a decir que no es así. Van a decir, no, pero no es así. O sea, Deuteronomio 26:12 no es aplicable hoy en día. Deuteronomio 26:12, pero Malaquías 3:10 es aplicable. Que Malaquías 3:10 también es un versículo más profundo, porque Dios no está hablando para el pueblo, está hablando para los sacerdotes, que ellos eran los que robaban el diezmo. Y luego en la iglesia primitiva no hay mención, sino que solamente Jesús habla sobre los fariseos que diezmaban, pero se olvidaban de la misericordia, la justicia y la fe. O sea, que ellos, digamos, practicaban la ley, pero no practicaban el amor al prójimo. Voy a ver acá como para decir exactamente, no. Dice así, Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos que más peso de la ley, dice, de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. En otro dice la fe, no. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. O sea que ellos diezmaban, pero no servía de nada el diezmo que ellos daban. ¿Por qué? Porque ellos se olvidaron de la misericordia, de tener misericordia con el extranjero, con el huérfano, con la viuda. No estaban ayudando. Y también se olvidaron de la justicia porque al realizar eso estaban siendo injustos. Y la fe, ¿por qué? La fe, porque lo hacían simplemente por tradición. Pero eso no te lo van a decir tampoco. Y hablando, ¿no?, sobre el diezmo, no hay mención en la iglesia primitiva sobre diezmo. En la iglesia primitiva hay mención sobre ayudas. Solo un segundo, iglesia primitiva. Hay sobre ayudas, donde las personas donde ¿qué hacían? Todos compartían, vivían en comunidad, los cristianos, los primeros cristianos, porque eran perseguidos, vivían
en comunidad de bienes. Compartían, vendían lo que tenían y compartían para que nadie tenga necesidad. Pero eso no acontece hoy en día, porque ellos, digamos, hacen creer a las personas de que el líder religioso merece, es el único que merece, es el único que merece. Si ustedes pueden ver, es una forma de decir lo que digo, ¿no? Si ustedes podrían ver los mensajes, las respuestas que me dieron los miembros de la Iglesia Universal del Reino de Dios, cuando yo coloqué una foto donde está Adir Macedo y la esposa en helicóptero llegando al estadio, en la concentración esa de la reunión política que hicieron el viernes pasado, ustedes se quedarían horrorizados, porque ellos justifican, hasta en eso manipulan a las personas. La persona se cree que ella no es merecedora. Y realmente, o sea, hablando de gracia, de la gracia divina, realmente nadie merece nada. Nadie merece. Ni el líder religioso, nadie merece. Pero sacando el aspecto espiritual, o sea, ¿qué diferencia tiene el líder religioso con la abuelita, con la anciana que es diezmista de un salario mínimo? No hay ningún tipo de diferencia, todo lo contrario, digamos, él se dice que es el siervo mayor, que el mayor es aquel que tiene que servir, y él vive como un rey, como un CEO, se dice, ¿no? En el ámbito empresarial se dice CEO, que es aquel que es tiene un puesto, un puesto, el que manda en una multinacional, exactamente, y él se cree, como él es un CEO, él tiene derecho a andar en helicóptero, él tiene derecho a tener un avión privado, él tiene derecho a tener un banco, y todo eso es a costa de dinero de los miembros de la iglesia, y él no presta cuentas. La Iglesia Universal del Reino de Dios no tiene un consejo donde año tras año, digamos año tras año, una vez por año, una vez cada 6 meses, una vez por mes, no sé lo que sea, ellos le muestran a las personas las cuentas donde digan, entró tanta cantidad, gastamos esta cantidad en hacer esto, en hacer el otro, en ayudar. No, ellos hacen todo sin la participación de los miembros, de los voluntarios que son los obreros. Y las personas no cuestionan, ¿sabe por qué? Porque las personas ya están manipuladas acá en la cabeza, porque cuestionar, no está mal cuestionar. Y a nosotros nos enseña que, primero, que uno no puede cuestionar, uno no puede, porque si uno cuestiona, el cuestionamiento no es de Dios. Ahí también otra cosa, ¿no? Cuando ellos maltratan a los demás, maltratan hasta físicamente, verbalmente, psicológicamente, uno tampoco puede cuestionar, uno tiene que agarrar, bajar la cabeza. Sí, Señor, y ni siquiera sí, Señor, porque el siervo no se justifica. Es como dice en portugués, dice gatillos mentales, se dice. Gatillo mental, gatillos mentales. Son cosas que la persona es manipulada y condicionan en la mente esas cosas. El siervo no se justifica. Son frases que no están escritas en la Biblia. Y la persona del siervo no se justifica. ¿Qué más? Comienza a decir frases para todo eso. No, está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado esto, está amarrado el otro. La persona lo único que dice amarrado, dice, amarra todo. Y podemos seguir sobre manipulación. Podemos seguir toda la noche. Y eso es un 1%, ¿no? Porque después también, ¿no? Otra de las cosas sobre el tiempo que uno está en la iglesia. Porque aquellos, como hablé al principio, ¿no? Hice la separación entre miembros y voluntarios.
Miembro es una cosa, voluntarios son otra. El miembro nunca va a pasar por todo esto, a no ser el tema de la campaña, sí, pero el tema de la manipulación más grande nunca va a pasar, porque él no se va a interiorizar. Pero cuando uno comienza a aprofundar, como por ejemplo en el grupo joven, antiguo grupo joven, que ahora es la fuerza joven, ahí ya es otro tipo, ¿no? Porque el joven ya es adoctrinado de otra manera. Antiguamente los jóvenes dormían en la iglesia, pero hoy también en día se enseña también dormía, pasaban de una noche para la otra, como yo ya lo hice, de una noche para otra, haciendo cosas, tareas en la iglesia, propósitos. Y hay una chica, ¿no? Que se llama Victoria, que ella hasta tuvo algunas participaciones en la iglesia, y ella nos contaba que ella tenía 12 años, y ella mentía para ir a las vigilias. Mentía y ella hasta hubo veces que tuvo que volver sola, caminando. Miren qué peligro, ¿no? Niños, menores de edad, andando a altas horas de la noche, a veces están a cargo de otro menor o de aquel que apenas tiene un poco más de 18 años. Son jóvenes guiando niños o son niños guiando niños también, llevando las vigilias, andando de madrugada, de noche, tarde, volviendo de mañana antes de que amanezca, por lugares peligrosos, todo en nombre de la fe, supuestamente de la fe, todo en nombre de Dios. Y ahí y también el joven es enseñado a que a no estudiar. ¿Por qué? Porque estudiar es del diablo. O sea, la hija de un obispo puede estudiar. El hijo de un obispo que no es pastor, nada de eso, él puede estudiar. Él se puede recibir, puede tener puede realizar una carrera universitaria. Pero el que es obrero no puede. No puede, pero ¿por qué no puede? Porque él, si él toma el tiempo para profesionalizarse, para estudiar en una universidad, él va a tener menos tiempo para servir a la secta. Por ejemplo, ¿no? Aquel que estudia va a estar de lunes a viernes, prácticamente no va a ir a la iglesia. Ahí, sábado a veces va a tener que hacer las cosas y va a ir solamente domingo. Y no va a poder ser manipulado, porque el conocimiento y el conocimiento bíblico, y principalmente el conocimiento general, hace con que la persona sea más fuerte acá en la cabeza, tenga la cabeza más abierta. Ahí él no va a ser él no va a ser fácil manipular a la persona. No, va a ser casi imposible manipularla. Y esa persona es una seria candidata a salir de la secta, a liberarse de la secta. Porque hay cosas, por supuesto, dice, todo me es lícito, más nada, más, todo me es lícito, más ni todo me conviene. Claramente no estamos hablando nosotros de uno tener una vida de libertinaje. Todo lo contrario, nosotros estamos hablando de tener una vida como el Señor Jesús quiere, que la persona sea libre, no apenas libre de demonios, sino libres de un sistema religioso, que es el mismo sistema que crucificó al Señor Jesús, el mismo sistema que imponía reglas, que imponía leyes que no existían, que ni el propio Dios mandó. Ese es el mismo sistema religioso que hoy en día manipula a las personas, manipula. Y por desgracia, la justicia en los países no hace nada. La justicia no hace nada. La justicia está en muchos lugares, está comprada la justicia. Ellos ya, por eso que ellos luchan en Brasil por tener diputados, por tener senadores, por tener vereadores que en otros países son concejales. Por eso ellos tienen un partido político, por eso ellos manejan, tienen en el mismo partido de la iglesia, porque la iglesia universal tiene un partido político en Brasil que se llama Partido Republicano, que ya tiene gobernadores, tiene el gobernador de San Pablo, que es el estado, uno de los estados más ricos de Latinoamérica.
Y mi esposa me mira a una cara como diciendo, no, pero vamos a hablar, vamos en serio. Miren el tipo, digamos, de poder que tiene. Y el poder sigue. Detrás de todo eso hay que... Hay miles y miles y miles de voluntarios, miles de soldados, de militantes religiosos. No soldados, militantes religiosos. Miren lo que pasa con otras religiones, lo que hacen los militantes. Hay gente que se pone una, no voy a decir, y ¡pum!, en nombre de la fe. Y ellos son peligrosos también. ¿Por qué? Por las respuestas que ellos dan. Amenazas. Por las amenazas que ellos hacen. Son peligrosos. Ellos están dispuestos también a hacer lo que hacen en Medio Oriente también. Si el líder religioso da una orden, ellos van y la obedecen. ¿Por qué? Por falta de conocimiento de la gracia de Dios. Por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Porque nadie vive, nadie se sustenta espiritualmente con un versículo bíblico distorsionado encima. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos da la dirección para esa secta. Todo lo contrario, todo tiene una intención. Todo tiene una intención. Hasta ahora, como están hablando de Nehemías, que Nehemías, él fue exiliado para Babilonia. Él era copero del rey, en fin. Pueden leer la historia de Nehemías. Y Nehemías después volvió, él tuvo dolor de su pueblo. Él sintió el dolor de su pueblo mismo estando en una tierra extranjera y él pidió para volver. En realidad no pidió, él tuvo ese sentimiento. El rey le dio cartas, le dio permiso para volver. Él fue y reconstruyó el muro. Las puertas estaban quemadas, el muro estaba derribado de Jerusalén. Reconstruyó todo y volvió el culto a Dios. Pero ellos están distorsionando y ahí es donde entra la cosa. Ellos están usando hasta Nehemías, ¿para qué? Para que cada uno de los voluntarios de la Iglesia Universal digan que son Nehemías. ¿Para qué? Para trabajar gratis en la campaña política de los candidatos. La intención de hablar de Nehemías es para unirlo, manipular, para ellos trabajar en política gratis, en trabajar, ganar votos. Y después el candidato, ¿sabes lo que acá hubo un obispo acá? Que él así dijo, soltó, dijo que los candidatos de la iglesia no eran para ayudar a nadie. No eran para ayudar a nadie, era para cuidar los intereses de la iglesia, así. Así simple. Dentro de la iglesia, Pablo. Dentro de la iglesia, exactamente como estaba diciendo, dentro de la iglesia, delante de todo, dijo así, los candidatos, ustedes piensan que los candidatos de la iglesia son para ayudar a las personas de la iglesia. No, no es para ayudar a nadie, es simplemente para cuidar los intereses de la institución religiosa de la iglesia. Pronto, pues cuando la iglesia de Cristo necesitó un político, necesitó de alguien para impedir que cierren o no cierren la iglesia. En las diferentes persecuciones que tuvo la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, la iglesia nunca dependió de un político, nunca dependió de un rey para no ser cerrada. La iglesia, si tiene que ser perseguida, es aquello que está escrito, y la iglesia va a ser perseguida. La iglesia tiene que ser perseguida para que se cumpla la palabra de Dios. La iglesia no puede estar quieta, defendida por policía, defendida por la justicia, defendida por políticos, porque ahí ya no va a ser iglesia, ahí ya va a ser otra cosa, va a ser. Y ahí otra manipulación, el tema de la política, creer que la persona que está votando un candidato de la iglesia está haciendo la voluntad de Dios, y no tiene sentido. Cada uno tiene poder de decisión para votar a quien quiera. Nadie te puede decir a quién tenés que votar, nadie te puede insinuar a quién tenés que votar, nadie te puede manipular a quién vos tenés que votar. El voto es algo secreto, es algo particular. Nadie te puede preguntar, como a mí me llamaron para preguntarme a quién había votado mi suegra y mi cuñada. Una obrera de la Iglesia Universal, también manipulada, fanática, cometiendo un crimen electoral, preguntándome a quién votó. ¿Qué le interesa a ella quién mi suegra votó y no votó? Yo no voto, pero ellas votan, y ni a mí me interesa a quién votaron, porque el voto es secreto.
es individual, a nadie le interesa, nadie te puede preguntar a quién votaste. Y es el tipo de manipulación que realizan, gente. Así que bueno, eso es un pequeño resumen. ¿Y no se faltó algo, no? Bueno, ya hablé demasiado, ¿no? Vamos a estar subiendo este video en YouTube y quiero saber sus comentarios. Y vamos a estar posiblemente viernes hablando más profundamente sobre programa neurolingüística, que es un método que usado para manipular a las personas. Gente, que Dios bendiga a todos los que se quedaron y bueno, si pueden compartir, le vamos a agradecer. Que Dios los bendiga a todos en nombre de Jesús.